Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la Política Regional de Salud del SICA 2023-2030. Iniciamos la actividad saludando a las autoridades que presiden la mesa de honor. Excelentísimo señor Carlos Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud de la República de El Salvador y representante de la presidencia pro tempore del Comisca. Ministros, viceministros y representantes de los ministerios de salud de los países miembros del SICA que nos acompañan de forma virtual. Honorable señora Alejandra Acuña, secretaria ejecutiva del Comisca. Distinguido señor Alejandro Barahona, coordinador de la Unidad de Política Pública. Además, tenemos el honor de contar con la participación de la honorable diputada Ana Lisset Arias, vicepresidenta de la Junta Directiva del Parlacen por el Estado de El Salvador, y diputados que le acompañan. Excelentísimos embajadores, embajadoras y representantes de los países miembros y observadores del SICA, honorables representantes de organismos internacionales y socios cooperantes, honorables secretarios, secretarias y representantes de la institucionalidad regional del SICA, invitados especiales, señores y señoras. En este momento escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la PPT del Comisca por el señor Carlos Alvarenga, quien abordará la importancia que tiene la política regional de salud del SICA para los sistemas de salud. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo a mis compañeros de mesa, doctora Alejandra Acuña, secretaria ejecutiva de Secomisca, al licenciado Alejandro Barahona, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de Secomisca, SICA, ministros, viceministros en forma virtual, diputados, cuerpo diplomático, socios cooperantes, directores ejecutivos de Secomisca, jefes de programas del Ministerio de Salud, aliados estratégicos, todos amigos. Realmente nos congratulamos de estar acá porque el tema de salud, y para los que trabajamos en salud, y siempre lo digo como tal, es una enorme responsabilidad, pero también un enorme privilegio. Y el trabajar conjuntamente de forma integral es algo natural como tal. La salud, y siempre lo repito, la salud no tiene fronteras. Y lo hemos vivido precisamente durante la pandemia, como una emergencia sanitaria puso de rodillas a la mayoría de países, como muchos de los sistemas sanitarios fueron flagelados principalmente. Si bien es una emergencia, fue una emergencia sanitaria, la respuesta era de gobierno, la respuesta era de todos, de alguna manera. La respuesta era integrada. La respuesta era de toda la comunidad internacional como tal. Y precisamente ahí en la pandemia vemos el principal ejemplo de cómo podemos trabajar el tema sanitario. Salud es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y lo hemos visto a lo alrededor y siempre se dice, pero ¿dónde lo vivimos? En la pandemia, y precisamente se paró todo, la parte social, cultural, económica, incluso política también, y generó una sensibilidad para el tema de salud. Esa sensibilidad, de alguna manera, hace que tenemos que repensar los sistemas de salud en el mundo. Que nos ayudó a identificar brechas, los gaps, las diferentes problemáticas que teníamos en los sistemas sanitarios. Incluso países de primer mundo sucumbieron muchas veces al tema de la pandemia. Eso nos hace repensar y considerar y hacer un análisis de los sistemas sanitarios y ver cuáles son las condiciones, cuáles son esas brechas, qué es lo que falta mejorar y generar una regenería. Como presidencia pro tempore, nosotros estamos impulsados precisamente esa visión de integralidad a nivel regional también. Y la propuesta desde nuestro enfoque de país es hacer una visión ordenada, estructurada, a corto, mediano y largo plazo. Y es una visión que creo que compartimos todos los países como tal. Creo que el compartir las buenas prácticas, el compartir las experiencias, el compartir incluso las dificultades también y cómo entre todos podemos cambiar las realidades es una responsabilidad de los que dirigimos realmente los temas sanitarios como tal. Tener una política regional de salud SICA 2023-2030 nos genera un norte de alguna manera y se integra muchos documentos
que son precisamente para guiarnos, que nos generan la gobernanza y nos generan las condiciones de avance, de cómo vamos evolucionando y hacia dónde vamos. No podemos mejorar algo que no hemos medido y tenemos que establecer cuáles son las grandes líneas basales también, pero tenemos que saber hacia dónde dirigirnos y qué es lo que hay que hacer dentro de esas grandes brechas, entre lo que es la base y lo que hacia dónde vamos y cuáles son las grandes líneas de trabajo, las grandes líneas estratégicas que nosotros tenemos que trabajar. Y precisamente la política nos marca muchos temas, como la prevención de enfermedades, como la promoción de estilos de vida saludables, la atención primaria en salud, la gestión de emergencias y desastres, y la cooperación conjunta precisamente para la adquisición de medicamentos e insumos como tal. La visión de salud ya no solamente desde una perspectiva curativa, ese es un cambio que desde hace mucho se está promoviendo. Y no solamente preventiva, sino que el enfoque tiene que ser a una visión mucho más holística, mucho más integral, a un enfoque de bienestar. Pero para eso también tenemos que integrar, no solamente y reconstruir los sistemas sanitarios, sino que trabajar también hacia la determinación social de la salud. Si yo mejoro un sistema de salud, como siempre digo, mejoramos un 10 a 20% de la salud de la población. Por eso que tenemos que ir a la determinación social de la salud. Los sistemas de salud tienen que ir hacia la educación, hacia medio ambiente, hacia estilos de vida saludable, hacia sistemas alimentarios sostenibles, hacia el agua, hacia saneamiento, hacia la parte económica inclusive. El resultado de salud es la integración de muchos sectores, de la determinación social de la salud. Y eso es un resultado precisamente de eso. Y ese enfoque precisamente es lo que tiene la visión que tenemos como política regional, un enfoque de determinación social de la salud. Así es que agradezco realmente la oportunidad que hemos tenido como país para ser presidencia pro tempore, para poder impulsar dentro de una visión de SICA, de integración centroamericana, la visión conjunta. Una perspectiva que desde el liderazgo de presidencia de nuestro país se ha tenido y se nos ha pedido en el ámbito, en todos los ámbitos, y nosotros como en el ámbito de salud lo retomamos, es que creemos que tenemos que tener la grave responsabilidad de cambiar las realidades y mejorar las condiciones de salud de la población, mejorando los sistemas sanitarios y trabajando con otros sectores. Pero, ojo, también como región no podemos quedarnos solamente con mejorar. Tenemos que aspirar a ser líderes, a tener liderazgos regionales también, y por qué no decirlo también, liderazgos mundiales. Tenemos las capacidades también, no solamente cambiar las realidades, transformar las realidades de nuestros socios, países socios regionales también, pero también podemos trabajar montando estrategias innovadoras, creativas, que transformen las realidades y que sean modelo también a nivel de la región, por supuesto, pero también a nivel del mundo como tal. Así es que tenemos una gran responsabilidad de seguir trabajando conjuntamente por el bien de nuestras poblaciones. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro, por ampliarnos sobre la importancia de la política regional para los sistemas de salud de la región. A continuación, la secretaria ejecutiva del Comisca, la doctora Alejandra Acuña, introducirá la política regional de salud del SICA 2023-2030. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente agradecer de nuevo al doctor Alvarenga que ha estado, ya le decíamos, esta semana nos hemos visto en más de un evento y la próxima semana tendremos otros eventos más donde vamos a estar también haciendo muy operativos estas acciones que se están gestando hoy desde este documento de la política. Agradecer, por supuesto, a todos los compañeros de la Secretaría Ejecutiva que han venido trabajando el proceso de forma constante, pero principalmente a todos los que están en este momento acompañándonos, al cuerpo diplomático, a los secretarios, secretarias que se han involucrado fuertemente en la construcción de este documento que hoy estamos lanzando. Un documento que ya fue aprobado por los señores y señoras ministras en el marco del Consejo Directivo de la OPS y que ahí
dijeron sí al documento y hoy estamos presentándolos a todos y cada uno de ustedes porque es importante ver que todas esas acciones que están ahí fueron las que según las necesidades identificadas en cada uno de los países de la región, que también tenemos presentes aquí de forma virtual, algunos representantes de los ministros, viceministros de los países miembros del SICA, creo que están conectados todos, según acabo de revisar. Así que es una construcción colectiva, es una construcción donde todos dijeron, por aquí tienen que ir las acciones que se tienen que desarrollar y principalmente con un enfoque intersectorial. Y aquí agradezco profundamente el trabajo desarrollado por cada una de las secretarías en los talleres que realizamos. Nos dijeron sí, identificaron para cada una las líneas de acción, cuáles podían ser sus actividades, así que hay un compromiso importante. Esto inicia con un lanzamiento, pero apenas inicia. El compromiso tenemos que establecerlo fuertemente a partir de ahora, porque vamos a empezar probablemente con mesas de trabajo para poder hacer operativo un documento y que no se nos quede como pasa en muchas ocasiones, y yo creo que ha pasado y lo han visto ustedes en otros momentos, un documento que queda engavetado o muy puesto muy bonito en una vitrina, sino realmente hacerlo operativo. Y lo que les decía al inicio, las actividades de la próxima semana también vamos a plantear algunas acciones de manera intersectorial que nos va a permitir empezar a hacer operativos mucho de lo que está planteado en el documento político. El acompañamiento de los organismos de cooperación, OPS. OPS es un referente técnico que también ha estado presente con nosotros en todo el proceso y que también sé que va a estar, ¿verdad? En ese acompañamiento en el desarrollo de esto. ¿Por qué invitamos al cuerpo diplomático? Y aquí me voy a atrever a decirlo fuertemente porque también ocupamos que ustedes conozcan qué estamos generando desde la intersectorialidad del SICA de forma articulada, que seguimos trabajando de forma articulada acá en el SICA y que estamos presentando documentos que van a apoyar las acciones en salud de los países miembros del SICA. Entonces es importante que ustedes mantengan esa información ante sus estados para poder decir, bueno, desde el SICA se generó un documento que va a apoyar a los 8 países miembros, que va a apoyar a Panamá, que va a apoyar a Costa Rica, que va a apoyar a Nicaragua, que va a apoyar a Honduras, a Guatemala, a República Dominicana, ¿verdad? A Belice. Es un documento que está apoyando las acciones que se tienen que desarrollar en cada uno de los países. Y cómo, de una forma articulada, lo vamos a hacer con todas y cada una de las instancias que aquí estamos representados. Así que, sin más, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y dejo para no explicar un poco más cuál fue todo el proceso desarrollado. Yo creo que ahora con detalle lo vamos a ver con Alejandro y que veamos los próximos pasos porque sí quisiera un involucramiento fuerte y profundo de todos y cada uno de los que están aquí presentes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este tan importante acto para el COMISCA y, por supuesto, para la institucionalidad del SICA. Gracias. Muchas gracias, doctora Acuña, por su mensaje. Seguidamente, el coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, el señor Alejandro Barahona, contextualizará la importancia de las prioridades políticas, líneas de acción de la política regional de salud del SICA y la importancia de las políticas públicas regionales. Dejo con usted el micrófono.
Bueno, muy buenos días, encantado de estar con ustedes, muy agradecido tanto al doctor Carlos Alvarenga, viceministro de Salud, como a la secretaria ejecutiva del Comisca, Alejandra Acuña, que me invitara hoy a formar parte de la mesa principal. Por supuesto, un saludo a los representantes del Parlacén, los representantes de las secretarías ejecutivas e instituciones especializadas del SICA, a los embajadores, embajadoras, invitados especiales, colegas del SICA y quienes nos acompañan también de forma remota o virtual. Antes de comenzar con la presentación, permítame hacer un breve comercial. Tenemos la política en varias vías. Tenemos, en primer lugar, el código QR que ustedes tienen y que se les ha distribuido hoy, con el cual se puede descargar el documento. Obviamente el documento también está en nuestro centro de documentación. Tienen propiamente el documento de la política y al reverso también tiene el código QR para efectos de poder accesar. Y finalmente, algunas, como dirían, en un número muy limitado, unas USBs también con la política. Esto para procurar que efectivamente tengamos accesibilidad en términos del documento y que nos ayuden y se sientan en libertad de compartirlo para ayudarnos a difundir. Bueno, cerrado ese comercial, comentarles cuál va a ser un poco la dinámica de la presentación. El primer elemento que vamos a abordar hoy son algunos antecedentes muy generales, pero que nos permiten entender de dónde viene, cuál es la génesis de la política regional de salud del SICA 2023-2030. Vamos a introducir también de manera rápida la hoja de ruta, algunos elementos muy generales de la metodología. Vamos a detenernos un instante para poder introducir las prioridades políticas sin que necesariamente entremos en el detalle de las líneas de acción que conforman cada una de esas prioridades. Y vamos a ir cerrando con el enfoque intersectorial y la gestión también de indicadores, así como los próximos pasos que también la doctora Alejandra Acuña introducía. Quizás, vamos a ver, porque no me está cambiando a las diapositivas. Vamos con los antecedentes, parte 1. La que sigue, por favor. Ok. Muy importante señalar lo siguiente. El Comisca en el año 2014 aprobó la primera política regional de salud 2015-2022. Por supuesto, en aquel contexto no se preveía una pandemia de la magnitud de los efectos que generó el COVID. Así que no solamente implicaba el reto de una actualización o una revisión de la política, sino, diría yo, una revisión profunda y una reconstrucción de la política para que se ajustara no solo a las expectativas y necesidades de los países, sino a contemplar efectivamente los efectos que sufrimos a nivel global por la pandemia. Y esto implica también que tenemos que poderlos circunscribir en términos de otros referentes, tanto a nivel interna de la SECOMISCA como la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2019-2030, documento de largo plazo. Vemos más de 10 años está planteada la agenda, y también al Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2021-2025. Y precisamente es un trabajo que tenemos pendiente en términos de la revisión del plan a la luz también de la política. Pero no solo hicimos una revisión interna en términos de la documentación, sino que procuramos la vinculación con las políticas regionales vigentes del SICA. Y dentro de ellas, por supuesto, hay que señalar la Política Social Integral Regional del SICA 2020-2040, el documento con la mayor vigencia del SICA. También la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género 2014-2025, que entiendo que amplió su vigencia. La Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo y Desastres, el Plan de Reactivación Económica Regional
tenemos por el otro lado la política de seguridad alimentaria y nutricional y finalmente la política agropecuaria de la región del SICA 2019-2030. Como ven, muchos de estos documentos, todos vigentes, tienen una periodicidad hasta el 2030 y esto no es casualidad, es precisamente para procurar integrarlos con la Agenda 2030 de los ODS y con esto lograr que la política regional de salud no fuera un documento solamente a nivel sectorial, sino intersectorial que partiera de la necesaria integralidad e integración a nivel no solo interno del SICA, sino a partir de las necesidades y prioridades de los Estados miembros y específicamente de su población. La nueva política o la política que ustedes tienen en sus manos hoy día le permite al Comisca y por supuesto a la Secretaría Ejecutiva continuar la gestión regional de las políticas públicas regionales en salud y, como dije, articularla con la Agenda 2030. Hablemos rápidamente entonces vamos a ver, de la hoja de ruta. En septiembre, octubre del año 2022, hace poco más de un año, arrancamos este proceso. Lo arrancamos definiendo una hoja de ruta que es mucho más amplia que la que ustedes están visualizando. Este es un resumen, un cronograma detallado, pero también planteamos un cuestionario en donde le consultamos a expertos y expertas a nivel del SICA varios elementos que resultaban absolutamente imprescindibles para arrancar el proceso de formulación de la política regional. Entre noviembre y diciembre del año pasado, por supuesto, procuramos el financiamiento y también gestionamos lo que fueron los resultados de esa consulta y finalmente procuramos también contar con el apoyo del ICAP que nos ayudó en materia técnica. Un saludo, por supuesto, al doctor Mauricio Vargas, que nos acompaña también por redes sociales y con los cuales trabajamos de la mano. Entre enero y febrero ya teníamos una primera aproximación a partir de la revisión documental, de la consulta, de las prioridades políticas y líneas de acción de la política. Y aquí creo que es muy importante decir que en marzo, abril, realizamos el primer taller de expertos. Y ya voy a detallar más adelante quiénes nos participaron en todo este proceso. Pero en ese taller no solo entramos a validar, sino a revisar las políticas, las prioridades políticas y las líneas de acción que conforman cada una de esas prioridades políticas. Son 6 prioridades políticas y 37 líneas de acción que ustedes tienen en el documento entre la página 30 y 38 aproximadamente. Una vez que terminamos el taller, pudimos empezar ya propiamente en la redacción del primer borrador de la política regional de salud. Entre mayo y junio, el primer taller fue aquí en El Salvador. El segundo taller en mayo lo realizamos en Alajuela, Costa Rica, y en el cual nos centramos con las secretarías ejecutivas e instituciones especializadas del SICA a fortalecer el factor intersectorialidad. Y esto es clave porque más adelante también voy a detallar el nivel de ejercicio que hemos hecho y por supuesto con ello abonar al llamado que hacía la doctora Acuña en términos de la necesidad para inicios del próximo año de no solo recuperar sino coordinar todo lo que tiene que ver con la gestión de la política. Para julio, agosto teníamos ya una versión final de la política, pero en ese plazo nos surgió una sorpresa también a nivel interno, que fue la emisión de un nuevo reglamento a nivel del SICA, el 02-2023, que nos implicó toda una revisión del documento para poder identificar que no solamente cumpliera, sino si requería algunos ajustes. Y finalmente, en septiembre, 23 de septiembre de este año, el Comisca, en sesión extraordinaria, decidió aprobar la política, no sin antes una revisión minuciosa por parte de cada uno de los Estados miembros. En octubre nos dedicamos a la publicación del documento, a la edición y publicación del documento, y bueno, en noviembre estamos con el tema de lanzamiento. Como han visto, ha sido un proceso intenso y que no se ha detenido, yo diría que en una sola semana.
Dentro de estos elementos, les decía un poco de la sorpresa del reglamento, que nos hubiera encantado haberlo tenido previsto cuando estábamos formulando la política, pero es parte del reto también cuando se está construyendo. Pero hay dos elementos muy importantes de este reglamento. Primero, una caracterización, perdón, el reglamento ha citado el número, pero no ha especificado el nombre, relativo a la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas regionales del SICA. Y esto nos fue comunicado el 14 de julio, aunque fue aprobado el 26 de junio de este año. Esto implica todo un impacto en términos de la formulación de las políticas a nivel interno del SICA, pero también procura, y entiendo su aspiración de tratar de ordenar y articular de manera mucho más armoniosa todo lo que tiene que ver con las políticas regionales. Les decía que este reglamento tiene dos componentes que nos generó valor agregado. Uno es la caracterización que hace de la política, porque según el reglamento, esta política que ustedes tienen hoy, que se le estamos presentando, es una política de largo plazo, según la caracterización que hace. Y lo segundo es que la tipifica como una política sectorial marco. Y yo le agregaría con enfoque de intersectorialidad, como se estaba planteando. Pero también nos obligó a hacer algunos ajustes. Tuvimos que ampliar la hoja de ruta más allá de su formulación, considerando su ejecución, evaluación y, por supuesto, esto está como anexo 1 en el documento. Segundo, la identificación y desarrollo de la base legal, o lo que yo prefiero llamar antecedentes del fundamento legal, que están en el punto 3.1, y finalmente la incorporación de los indicadores de gestión que están en el anexo 5 y que creo que es uno de los elementos más importantes de cara al seguimiento y evaluación futura de la política, porque como ustedes saben, lo que hoy no se mide realmente es muy difícil de lograr que se ejecute. Y uno de los elementos claves es que esta política no solamente tiene indicadores por cada prioridad, sino por cada línea de acción. Bueno, ¿quiénes participaron en este proceso? Bueno, por supuesto, la Unidad de Políticas Públicas, que está adscrita a la Dirección de Integración de Salud, el ICAP que lo mencioné, el Grupo Asesor de la Política Regional de Salud, que nos acompañó a lo largo de todo el proceso, procurando no solo una revisión, sino también un detalle en términos de la edición. El Comité Ejecutivo de Implementación y Seguimiento del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana, CEIP. En los dos talleres, en el primer taller ya les mencioné los estados miembros, en donde participaron los viceministros, viceministras y los miembros del CEIP, así como socios cooperantes, instituciones del SICA y, por supuesto, compañeros de la SECOMISCA. En el segundo taller nos participaron 7 secretarías ejecutivas, 4 instituciones especializadas del SICA, junto a la dirección ejecutiva de la Secretaría General del SICA, y por supuesto no puedo dejar por fuera al resto de colegas de la SECOMISCA. Y, y cierro diciendo al Consejo de Ministros, que no solamente mandataron el seguimiento de esta política, sino también fueron quienes las aprobaron. Hay un elemento muy importante. Normalmente hablamos de las políticas y hemos mencionado las prioridades y líneas de acción, pero también esta política tiene principios rectores que cabe la pena destacarlos, porque precisamente esto enlaza con lo que desde el principio el señor Alvarenga mencionaba, tiene que ver en primer lugar con la calidad. Y por supuesto, cuando hablamos de salud, hablar de calidad tiene que ser un sinónimo, y tiene que ser un sinónimo en todo el proceso. Por supuesto, lo que tiene que ver con la universalidad. Y esto es clave porque se correlaciona con el tercer principio que tiene que ver con la salud como un derecho humano fundamental. Cuarto, la integración, precisamente, no solamente a nivel interno de los sistemas de salud en cada país, sino también entre los países de la región. Quinto, la inclusión social y la equidad de género en salud. El sexto, el respeto a la diversidad étnica y sociocultural, que es diversa y muy rica en los 8 países miembros. Y finalmente, el séptimo, la solidaridad y la participación social. Eso lo encuentran ustedes en la página 28. Hablemos
de las 6 prioridades políticas y las 37 líneas de acción que arrancan en la página 30 con la primera prioridad, que se refiere al fortalecimiento de la capacidad rectora y la gobernanza de salud a nivel regional, pero con un enfoque de determinación social y también de intersectorialidad. En esta primera prioridad se cuentan con 6 líneas de acción que ustedes pueden detallar en el documento. La segunda prioridad tiene que ver con la promoción de la salud y el bienestar en el curso de vida e interculturalidad desde la determinación de la salud y la intersectorialidad. Esta prioridad es la que más líneas de acción cuenta con 9 líneas de acción. La tercera prioridad tiene que ver con la capacidad de los sistemas de salud y la gestión del conocimiento con un enfoque de equidad, eficiencia, calidad e innovación. Aquí tenemos 6 líneas de acción. La cuarta prioridad, por supuesto, tiene que ver con el medio ambiente, el cambio climático, las emergencias y desastres, así como la movilidad humana. Aquí tenemos 5 líneas de acción en las que tenemos que trabajar. La prioridad 5 y penúltima son las alianzas para el desarrollo e intersectorialidad, y que cuenta con 6 líneas de acción. Y la última, la prioridad sexta, tiene que ver con la seguridad alimentaria y nutricional con 6 líneas de acción. ¿Cuáles son las novedades que tiene esta política, no solamente entre sus prioridades, sino en sus líneas de acción? La primera, precisamente, es con la última que mencioné, la seguridad alimentaria y nutricional, que es clave en la región y que cada vez se está evidenciando con mayor claridad. Y que nos convoca a muchas de las secretarías, instancias, inclusive la Secretaría Ejecutiva también ha estado muy interesada y dándole seguimiento al tema. 2, el fortalecimiento del capital humano en el sector salud, y esto quedó en evidencia después de la pandemia. Nuestro capital humano tiene que ser cuidado no solamente en términos de a quienes se atiende, sino quienes también ofrecen los servicios de salud. El tercero tiene que ver con la promoción de la investigación y la generación de datos para la toma de decisiones, clave y relevante, cada vez más evidente en nuestra región. La cuarta tiene que ver con la salud digital, producto de la cuarta revolución industrial y de la tendencia a digitalizar los servicios de salud. La quinta, la salud mental, ¿verdad? Que evidentemente también la pandemia del COVID nos puso de frente, y que no es un tema que de lejos hayamos superado, y donde en toda la región tenemos indicadores a los cuales hay que prestarles atención. Sexto, la movilidad humana. Más allá del tema migratorio, tenemos movilidad humana dentro de los países, entre los países y a través de los países de la región. Y por supuesto, el factor de la salud en esta novedad es clave y es todo un reto. Séptimo, el enfoque inclusivo más allá de género. Cuando digo esto es que la inclusión tiene que ser un proceso que no, aunque inicie con género, no concluya ahí. Tiene que abarcar diversos sectores de la sociedad. El octavo tiene que ver con un modelo de gestión que arranca desde la sostenibilidad, pasando por la gobernanza y terminando con los indicadores de resultado que más adelante voy a introducir. La novena y penúltima es las áreas de trabajo conjunto de manera intersectorial del SICA, que también voy a especificar más adelante. Y finalmente la consulta y la participación intersectorial, tanto de instancias del SICA como socios de cooperación para establecer las alianzas necesarias. ¿Cuál es el enfoque de la intersectorialidad? Bueno, precisamente este que les aquí introduzco muy rápidamente, y es con todas las secretarías e instancias con las que hemos trabajado para identificar cuáles son las áreas comunes con cada una de ellas, no solo a nivel de prioridades, sino de cada línea de acción. Y esto implica un reto muy interesante, porque esto nos ayuda no solo a coordinar, sino también nos ayuda a unir esfuerzos y, ¿por qué no, presupuestos para lograr los resultados deseados? Y esto lo logramos hacer también con el factor con este diagrama que ustedes ven también acá, en donde logramos identificar, este es un ejemplo de las 37 líneas de acción, solo escogimos
3 para poder ilustrar precisamente en cuáles de esas líneas de acción tenemos que coordinar con qué instancias dentro del SICA. Y cuando digo coordinar, no es solamente desde la SECOMISCA hacia, no, de manera integral, todos para procurar realmente maximizar los resultados. Pasemos al modelo de gestión de la política que está en la página 39 y que tiene que ver con primero que tiene que ver con el fortalecimiento institucional regional en salud. Y yo aquí me detengo nada más un instante porque hablar de salud, hablar de servicios de salud, hablar de la universalidad, pero no considerar la necesidad e importancia que tiene el fortalecimiento de las instituciones que los prestan, realmente es una necesidad para la región. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la primera prioridad que ya les introducí anteriormente, así como la segunda. El segundo punto tiene que ver con la importancia del financiamiento de la salud, que por supuesto para todos y cada uno de los Estados miembros es todo un desafío, porque después de la pandemia lo que hemos logrado visualizar es que los presupuestos o se han mantenido o han tendido a irse reduciendo, pero durante la pandemia, aunque enfrentamos retos, hubo otros que postergamos. Y necesitamos, por supuesto, y estamos tratando a nivel regional de atenderlos, pero con menos presupuesto o con el presupuesto que había antes de la pandemia se hace realmente difícil. El tercero tiene que ver con la actuación intersectorial a favor de la salud, que ya introducí anteriormente, y la cuarta con la gradualidad de las acciones prioritarias. Y aquí me detengo para decir lo siguiente. Tanto las prioridades como las líneas de acción son una base sobre las cuales los países pueden también trabajar. Y cuando digo esto es poder seguir ajustando a las necesidades y requerimientos de cada país según sea el caso. Por eso hablamos de la gradualidad. No se trata de arrancar con cada línea de acción de la misma manera en cada país. Por supuesto, procuramos una coordinación regional, pero esto también le permitirá a los países poder avanzar en sus esfuerzos nacionales. Pasamos rápidamente a introducir el tema de los resultados de indicadores de prioridad. No voy a leer cada una de ellas, pero sí señalarles que tanto a nivel de cada prioridad tenemos resultado como indicador, como les dije anteriormente también, a nivel de cada una de las líneas de acción. Ok, vamos a avanzar por razones de tiempo a cuáles son los próximos pasos. Los próximos pasos que tenemos van en la línea de, por supuesto, tenemos la aprobación de la política por parte del Comisca en septiembre anterior. Hoy estamos con el lanzamiento y publicación de la política. ¿Y qué se viene? Se viene, por supuesto, la evaluación de medio término del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2021-2025 a partir de la política, pero también se viene la coordinación del trabajo intersectorial con las instancias del SICA y con los socios cooperantes. Y esto me parece que es clave y también lo vamos a hacer a inicios del próximo año y esperemos contar con la misma, ojalá más participación todavía de la que hemos tenido en los dos talleres. Cierro con un elemento que nos tiene que servir de guía en la gestión de la política como también fue durante su formulación. Le pedimos a los expertos en la consulta que hicimos y expertas que resumieran en una sola palabra cuál debía ser el propósito de la política. Y estos fueron los resultados y esto nos ha guiado durante la formulación, nos va a guiar en la gestión y nos tiene que seguir sirviendo en la evaluación. Porque al final de cuentas tenemos que entender que la política tiene que venir a resolver problemas y necesidades, tanto de los sistemas de salud en cada uno de los países y a nivel regional, como de los habitantes de Centroamérica. Y precisamente alrededor de estas palabras, si logramos distribuir los esfuerzos y también los recursos para poderlo atender, vamos, creo yo, a lograr muchísimos avances de aquí al 2030, donde tenemos retos enormes por tratar de, por un lado, recuperar parte de los retrasos que sufrió también la Agenda 2030 durante la pandemia, como para poder estar en una mejor posición para enfrentar los nuevos retos que vayamos a tener por delante. Cierro, por supuesto, con el código QR donde se puede descargar
la política, y que les pido por favor que lo compartan no solo dentro de sus organizaciones, sino con quien ustedes quieran, y por supuesto agradecerles el tiempo y la paciencia por prestar atención a lo que esperamos sea simplemente el abrebocas para la lectura de la política. Gracias. Agradecemos al señor Barahona por su presentación. De esta forma, damos por finalizado el evento, agradeciendo a los representantes de los ministerios y secretarías de salud, secretarías ejecutivas e instituciones especializadas del SICA, así como los socios cooperantes, su participación en el proceso de formulación de la política regional de salud del SICA. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta actividad. Les invitamos a pasar al refrigerio de la ocasión en la parte de atrás del salón. Muchísimas gracias.